¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Acá nuevamente presentando otro vídeo de Cálculo 2, el tema de derivadas parciales. Bueno, entonces como verán en este ejercicio lo vamos a resolver de manera muy detallada, paso a paso. No se lo pierdan, sigan hasta el final y lo van a entender. Sé que es muy sencillo, el tema de derivadas parciales un poquito se hace más complicado por hacer más demostraciones, ¿no? Entonces, pero vayamos a la solución en este vídeo. Bueno, vamos a la solución. A ver, tenemos una demostración acá. Si se dan cuenta, tenemos una función dada de esta forma, pero tenemos que demostrar que toda esta derivada exponencial que tenemos acá nos tiene que dar igual a esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Solo necesitamos hallar la derivada parcial de x, y y z. Muy sencillo, ¿no? Encontrar esas tres derivadas parciales. Y acá está las funciones que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando veamos este tipo de problemas? Una función son donde en la función está respecto a x, y y z, ¿no? Está desordenado obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer primero va a ser un cambio de variable, ¿estamos bien? Yo lo voy a llamar a esto u, y a esto lo llamaré b, o también, obvio, a esto lo llamaré t, ¿ok? Lo estoy haciendo un simple cambio de variable, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Estoy diciendo que u lo estoy llamando a x sobre y, ¿estamos bien? Bien. B lo estoy llamando a y sobre z. Y obviamente t lo estoy llamando a z sobre x, ¿no? Bien, nada más, muy sencillo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Lo que van a hacer es, tenemos que derivar. Tenemos acá x, y, y, z, z, x, ¿no? Entonces, como tenemos x, tenemos que derivar por ejemplo, en esta variable respecto a x y respecto a y. ¿No? Entonces, derivamos directamente, derivemos. Entonces, yo puedo decir ya directamente la derivada parcial de u respecto a x. ¿Estamos bien? Voy a trabajar. Derivada parcial de x, obviamente 1. Entonces me queda 1 sobre y. Eso es todo, ¿no? Ahora encontraré pues la derivada parcial de u respecto a y. ¿No? ¿Se acuerdan que cuando derivo a y, x es constante? Entonces arriba simplemente va a ser 1. Pero la derivada de y simplemente va a ser y cuadrado, pero menos 1, ¿no? Entonces eso me va a dar su derivada. Bien, ahora encontremos la derivada para esto. Digo, ahora encuentro la derivada para... Aquí tengo y y z, entonces tengo que derivar respecto a y respecto a z, nada más. Entonces digo la derivada parcial de b respecto a y. ¿Ok? Derivada parcial de b respecto a y, derivada parcial de y simplemente es 1. Entonces 1 sobre z me queda, ¿no? Ahora encuentro respecto a z. Derivada parcial de b respecto a z. Ok. Ahora, derivada parcial de respecto a z, y es constante. Mantiene. Ahora, pues, cuando estoy trabajando respecto a z, que va a ser z al cuadrado menos acá un poco más 1, ¿no? Se me ha ido, pero no, lo vamos a tener en cuenta que esto sigue siendo x. Como estoy trabajando respecto a y, sigue siendo x. Bueno, ahí está un pequeño error, pero bueno, es mucho. Ahora derivamos para esto, para t. Estamos haciendo espacio, derivo respecto para t. Digo, derivada parcial de t respecto a z, ¿estamos bien? Derivando respecto a z, me va a quedar 1 sobre x, ¿no? Entonces, derivada parcial de t respecto a, en este caso me quedaría a x. Me quedará z sobre x al cuadrado menos, ¿no? Es decir, su derivada parcial de x es esta, ¿ok? Bien, ya hemos hecho todo, eso es el primer paso. Nada más es lo que se hace, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es lo siguiente. Ahora tenemos que encontrar estas derivadas parciales, ¿no? Digo entonces, para empezar, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. W se lo mantiene, W se mantiene hasta acá. Y a la octava igual. Y elevado a la 8 por la función de qué? F, U, B, Z. Acá vamos a usar algo, es decir, U, B, bueno, acá es T, ¿no? Bueno, entonces yo digo, mira, acá
voy a decir, digo acá, es igual a y a la 8 por la función de que. Voy a usar la regla del árbol. ¿Y cómo lo hago la regla del árbol? Si tengo tres variables, ¿no? Entonces yo digo acá, voy a hacerme tres cadenitas. 1, 3 flechitas, 2, 3. Donde yo voy a tener U, B y T. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué tengo en U? U tengo X y Y. Entonces tengo que tener dos variables, ¿no? Cada uno es a 2. Bueno, listo, eso es todo. Ahora, ¿qué hago? Dice que en U tengo X sobre Y. Entonces primero va a estar obviamente X, siempre va a ser Y. En B, Y sobre Z. Entonces primero va a estar Y sobre Z, ¿no? En T, Z sobre Z y X. Entonces primero tendría que estar acá X obviamente, ¿no? X y Z. Bueno, listo, eso es todo. Eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es derivar. ¿Estamos bien? Ahora vamos a usar una formulita que tenemos acá. Lo siguiente que se lleva en cálculo 1, ¿no? U por B. La derivada de todo esto aquí es igual. La primera con derivar, la segunda sin derivar. Más la primera con la segunda con derivar, ¿no? ¿Estamos bien? Y vamos a usar eso allá. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Enseguida vamos a ver. Ahora entonces vamos a la solución. Encuentro primero la derivada parcial de W respecto a X. ¿Estamos bien? Digo, es decir, esta, ¿no? Digo acá, mira. La derivada parcial de W respecto a X. Igual. Listo. Esta es constante, es como un número, ¿no? Entonces, es decir, estoy trabajando, en este caso sería, tengo que trabajar con respecto a U, es decir, este es como mi U y todo esto sería como mi B. ¿Estamos bien? Entonces, tendría que derivar todo eso, ¿no? Es así. Entonces, como acá es como estoy trabajando respecto a X, aquí va a ser 0, obviamente. Entonces, simplemente voy a empezar directamente con la segunda. ¿Lo ven? En la segunda ya sería U. Entonces ya la octava copio tal cual está. Listo. Ahora me tocaría hacer la función. Tengo que derivar por la segunda con derivada. Entonces, hago la derivada parcial de f respecto a qué. En este caso a u. ¿No? Entonces digo derivada parcial de u respecto a x. Listo. Vuelvo nuevamente. Busco en la siguiente x. No hay variable x. Entonces me voy a la tercera. ¿Hay x? Claro que sí. Entonces copio nuevamente más, entonces digo más, ya la octava copio tal cual está. Nuevamente digo la derivada parcial de f respecto en este caso a t. ¿No ven? Tan a t. Ahora digo la derivada parcial de t respecto a x. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bien, eso es todo. Ojo, ahora reemplazamos directamente, ¿no? Digo acá igual, digo, sabemos que ya tengo esto, ¿no ven? Ya hemos encontrado al principio. Aquí es igual, la derivada parcial de u respecto a x. A ver, buscamos. Aquí está, mira, la derivada parcial de u respecto a x es 1 sobre y. Entonces directamente lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, mira. Digo ya la octava por la derivada parcial de f respecto a u. Pero derivada parcial de u respecto a x es 1 sobre y. Es 1 sobre y. ¿Vale? Listo. Hacemos para el otro lo mismo. Más y a la octava. La derivada parcial de f respecto a t. Pero la derivada parcial de t respecto a x, ¿a qué es igual? Derivada parcial de t respecto a x. Acá está, ¿no? Es menos, acá menos z sobre x al cuadrado. ¿Qué tal? Solo es eso, ¿no? Y todo es eso. Ahora lo puedo ordenar de más detalladamente, ¿no? Esto puede salir acá. Como es una multiplicación, ya lo puedo simplificar directamente, ¿no? Si se dan cuenta. Es decir, esta y con una y de allá se va a ir. Acá no se puede simplificar ninguno, ¿no? No se puede.
Entonces ya dejándolo de forma ordenada ya voy a tener, ¿cómo voy a tener? Ya será de esta forma. Mira. Si esta con esta se fue, simplemente me queda ya la séptima, ¿no? Ya la séptima por la derivada parcial de f respecto a u. Nada más. Acá esta sale afuera, es decir, menos. Será simplementezy a la octava sobre x al cuadrado por la derivada parcial de f respecto a t, ¿no? Respecto a t. Listo. Ya tenemos encontrado la derivada parcial de w respecto a x, que es igual a esto, ¿no? Ahora encontremos la derivada parcial de y respecto a, bueno, digo derivada parcial de w respecto a x. Vamos. Entonces, ¿cómo va a pasar ahora? Veamos entonces, vamos a ver la derivada parcial de w respecto a y. Ahora sí estamos trabajando respecto a y. Vemos acá, ¿está y? Claro que sí. Es decir, si derivo, como estoy trabajando respecto, la primera se va a derivar, ¿no? La segunda sin derivar. La primera con derivar, la segunda sin derivar. Aplicando esa lógica, entonces derivada de y a la 8, ¿cuánto es? Baja obviamente 8 sobre y a la séptima, ¿no? Por b, pero mi b todo esto, ¿sí o no? Por f directamente. ¿Por f de qué? U, b, t, ¿no? U, b, t. Nada más, no vamos a hacer nada porque no estamos derivando, es una función donde estos tienen sus funciones, ¿no? X, y Z, ¿no? Todo esto. Entonces lo dejamos acá. Ya hemos derivado esta parte, como está trabajando respecto a Y. Ahora me voy más, digo más. La primera sin derivar, ya la octava, entonces no derivo la primera, es decir, ya la octava lo mantengo. La segunda con derivar. Ahora sí, nuevamente derivamos esto. Entonces digo yo, derivada parcial de f respecto siempre primero a u. Derivada parcial de u respecto a y. ¿No? Respecto a y. Listo. Busco en la siguiente. A y, claro que sí. Entonces digo nuevamente más y a la octava por la derivada parcial de f. Digo respecto a b por la derivada parcial de b respecto a y. ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Busco en la tercera, en t. ¿Hay aquí? ¿Hay y? No hay y, ¿no? Entonces lo dejo. No hay más. Pero, ¿qué pasaría si en este caso tendría 3, 4 variables? Entonces tendría que ser necesariamente más. Entonces puede ir hasta el infinito, ¿no? Entonces, pero no suele ocurrir este tipo de ejercicios. Bueno, ya hemos hecho todo este paso. Qué sencillo, ¿no? Entonces yo ya directamente lo voy a reemplazar, mira. Derivada parcial de b respecto a y, ¿a qué es igual para mí? Derivada parcial de b ya hemos encontrado al principio, ¿sí o no? A ver, busco b respecto a y. Aquí está, ¿no? Mira. Es 1 sobre z. Todo esto para mí es 1 sobre z. Entonces sale el z afuera, ¿no? Entonces, como esto es 1 sobre z, entonces yo digo, ya es 1 sobre z, ¿no? Bueno, ahora acá, me voy acá. Ya he encontrado derivada parcial de u respecto a y. A ver, buscamos. Aquí está, mira. Es menos x sobre y al cuadrado. Esto ya para mí había sido, ya hemos encontrado, entonces es menos x sobre y al cuadrado. ¿Ok? Listo. ¿Qué les parece hasta ahí? Directamente hemos reemplazado y finalmente vamos a tener ya, ¿cómo vamos a tener? Ya tenemos de la siguiente manera. Es decir, ya tengo, copio tal cual está acá, ¿no? 8y a la séptima por f de u, b, t. ¿Vale? ¿Estamos bien? Bien. Más, pero sale afuera, ¿no? Menos, sale aquí. Además se va a simplificar, mira. Esta y cuadrado con un cuadrado de acá se va a ir. Simplemente me va a quedar menos xy, se fue 2 a la, ¿cuánto? Sexta, ¿no? 6, 7, 8, ¿no? Entonces abajo se fue, simplemente me queda esto, por la derivada parcial de f respecto a u. Bien, ahí muere. Acá busco, no se simplifica nada y esto obviamente sale afuera. Entonces digo más, ya la octava sobre z
por la derivada parcial de f respecto a b. Bien, ya hemos encontrado la derivada parcial de w respecto a y. Ya he encontrado esto. Ya tengo encontrado esto, también tengo encontrado esto. Me falta encontrar la tercera respecto a z. Y es muy sencillo, ¿no? Entonces ahora encuentro respecto a z. Digo, la derivada parcial de w respecto a z. Encontramos. Derivo nuevamente. Esto es constante, ¿no? La primera, obviamente acá, esta primera, como no estamos derivando respecto a y, de z, entonces 0, ¿no? Directamente voy a trabajar acá. Entonces digo ya la octava, directamente ya va a ser por la derivada parcial de f respecto a qué. En la primera función no tenemos z, entonces me voy directamente a b. Entonces tengo que trabajar respecto a b por la derivada parcial de b respecto a qué. Estoy trabajando respecto a z. Listo. Más ya la octava nuevamente por la derivada parcial de f respecto a qué. Me voy acá, a t, por la derivada parcial de t respecto a z, ¿no? Bien, entonces ahora ya encontramos la derivada, entonces directamente yo digo, como ya hemos encontrado al principio, derivada parcial de b respecto a z, buscamos b respecto a z es para mí esta, ¿no? Entonces pongo en vez de esta ya, ¿qué voy a poner? O sea, copio tal cual está, ¿no? Como ya se dan cuenta cómo simplemente es reemplazar, entonces digo, en vez de eso ya pongo, acá en vez, ¿no? Esta sería, ¿no? Menos y sobre z al cuadrado. Derivada parcial de t respecto a z, derivada parcial respecto a z. 1 sobre x. Esto ya es para mí 1 sobre x, lo reemplazo, ¿no? 1 sobre x. Listo. ¿Qué se va a simplificar? Ninguno, ¿no? En esta parte, ninguno. Entonces, ¿cómo lo voy a tener ya en esta forma? En la tercera, ¿cómo va a ser? Todo esto sale afuera, menos y, ¿no? Además se va a multiplicar y a la octava, se vuelve y a la 9 sobre z al cuadrado por la derivada parcial de f respecto a b. Listo, acá lo mismo más ya la octava sobre x. La x sale afuera y simplemente me queda derivada parcial de f respecto a t. ¿Ok? Listo, ya hemos encontrado las tres derivadas parciales. Ahora simplemente tenemos que reemplazar en esta que tenemos allá. ¿No? Bien sencillo, ¿sí o no? ¿Sencillo o complicado? Bueno, espero se esté comprendiendo hasta ahí. Estoy tratando de hacer lo más detallado posible para que se entienda. Bueno, ahora vamos a reemplazar en la ecuación que nos dio para demostrar, ¿no? Digo entonces, la x, ¿no? Simplemente multiplico. Acá vamos a continuar, ¿está bien? X. Entonces yo multiplico, pues obviamente. A ver, vamos a ver qué nos da, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Nos tiene que dar algo. Derivada parcial de w respecto a x. ¿Cuánto nos dio? Derivada parcial de w respecto a x. Nos dio todo eso, ¿no? Entonces copio tal cual está. Ya la séptima por la derivada parcial de f respecto a u. Menos ya la octava por z por x elevado al cuadrado por la derivada parcial de f respecto a t. ¿Listo? Eso es todo. Ahí muere esa parte ya. No hay que hacer nada más, eso es simple. Ahora me voy más, dice, ¿no? La ecuación me está diciendo más que y. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Por supuesto que voy a hacer la derivada parcial de w respecto a y. O sea, multiplico todo lo que es respecto a y. Entonces busco dónde está para mí eso. ¿Dónde está? Respecto a y. Es todo esta, ¿no? Entonces copio todo ese que está ahí. 8y a la séptima por f de u, b, t. Menos, dice que es xy a la sexta por derivada parcial de f respecto a u. ¿Estamos bien? ¿Qué más? Más y a la octava sobre z por la derivada parcial de f
respecto a b. Nada más, eso es todo. ¿Estamos bien? Listo. Me voy a la tercera, más, dice que es más z. Allá, entonces, como es más z, entonces ya hago la tercera función, que sería más z, ¿no? Z está obviamente afuera, pero derivada parcial de w respecto a z para mí es toda esta, ¿no? Entonces copio tal cual está, menos y a la 9 sobre z al cuadrado por la derivada parcial de f respecto a b, más y a la octava sobre x por la derivada parcial de b respecto a t. Todo esto igualado a qué? Todo esto igualado a todo esto nos tiene que dar igual a esto, ¿no? Es decir, nos tiene que dar 8y a la octava por f de x sobre y, y sobre z, z sobre x, ¿no? Tenemos que demostrar igual a eso, tiene que dar, sí o sí tiene que dar, tiene que cumplirse. Entonces va a cumplir, no se preocupen de eso. Vamos a hacer las simples simplificaciones. A ver, vayamos, continuando más arriba. Y bien, entonces sigamos continuando. Como les decía que acá tenemos de esta forma, ¿no? Entonces ahora simplemente va a entrar a multiplicar. Vamos a distribuir todo lo que tenemos acá a esto, a todo eso, ¿no? Y acá lo mismo. Entra a los tres miembros a multiplicar, ¿no? Bien, haciendo esa operación, ¿cómo vamos a tener? La primera dice que es igual ¿a qué es igual? Entra, obviamente, va a ser simplemente x a la y a la séptima por derivada parcial de f respecto a u. Bien, si esto entra acá a multiplicar, una vez que entre se va a simplificar x con x, ¿no? Es decir, menos x y a la octava de z sobre x al cuadrado. ¿Estamos bien? Por la derivada parcial de f respecto a t. Bien. Ahora acá entra a multiplicar lo propio. Más 8y a la octava me va a dar, ¿no? Al multiplicar. Y por f de u, b, t. Bien. A multiplicar acá se vuelve menos xy a la séptima. Entra a multiplicar por la derivada parcial de f respecto a u. Más entra a multiplicar esta y. Y por y a la octava se vuelve y a la novena, ¿no? Y a la 9 sobre z. Por la derivada parcial de f respecto a b. Bien. Ahora acá entra a multiplicar. Esta z con esta z cuadrada, z se va a ir a multiplicar, ¿no? Hacemos paso a paso. Entonces digo z y a la 9 sobre z al cuadrado por la derivada parcial de f respecto a b. Bien, entra a multiplicar allá. Es decir, se vuelve más z y a la octava sobre x, ¿no? Por la derivada parcial de f respecto a z. Todo esto nos tiene que dar igual a la función que tenemos esta, ¿no? Todo esto copiamos ahí. O sea, 8y a la octava por f de todo este, ¿no? ¿Qué sería? Esa misma, ¿no? Se copia, entonces lo vamos a dejar entre comillas. A ver, buscamos entonces, tal vez se simplifican o no se simplifican, ¿no? Como les decía, esta x con esta x se va a simplificar, es decir, una x con esta x se simplifica. ¿Qué más? A ver, buscamos. Esta z con esta z cuadrado se va. Nada más, ¿no? Entonces, como se va a simplificar esta con esa, simplemente me va a quedar. Esta se fue, ¿no? Como les decía. Y simplemente me queda acá x. ¿Qué más? Si esta z se fue, y simplemente me queda abajo z, ¿no? Entonces se supone que ya se va. A ver, buscamos, tal vez se tienen que simplificar, ¿no? Entonces buscamos. Ahí está, mira acá. ¿Son igualitas esta con esta? Claro que sí, esta con esta se simplifica. ¿Qué más? Buscamos, a ver, otra variable. Esta con esta se simplifica, ¿no? Mira, son igualitas. Y al final se va a ir esta, ¿no? Esta con esta. Mira. Y a la octava por z. Aquí y a la octava por z. O sea, el orden no altera en el producto, ¿no? Entonces, tan, tan, se simplifica. Simplemente me está quedando esta que tenemos ahí. Allá, entonces, ¿cómo vamos a tener? Nos está quedando simplemente 8y a la octava por f de u, b, z.
todo esto igual a todo eso queda, ¿no? Ya que tenemos 8y a la octava por f de qué. Por supuesto que de x, y, bueno, y sobre z, z sobre x. Bien. Wow, entonces, ¿cómo demostramos? ¿Se acuerdan que al principio lo hemos llevado cambio de variable? A esta yo le llamé u, ¿se acuerdan, no? A esto le llamé b y a esto le llamé t. En este caso era, como estamos tomando vt, ¿no? Entonces acá era v, esto es t, ¿no? Por si acaso. No es z. T es. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que estos son lo mismo, lo vuelvo en esta forma. Ya va a estar demostrado entonces. Mira. 8y a la octava por f de qué. U para mí era aquel, ¿no? X sobre y, coma, 10 sobre z, z sobre x. Esto es igual a 8y a la octava por f de x sobre y, y sobre z, z sobre x. Perfecto. Y esto sería lo que queríamos demostrar, ¿no? Y esto sería la respuesta de esta derivada parcial, lo que quedó demostrado. ¿Sí o no? Bien. Entonces, esto sería la respuesta de esta, o sea, de este ejercicio propuesto, ¿no? Que tenemos de derivadas parciales. Espero se haya comprendido hasta esta parte y nos vemos en el siguiente video. Y dejen sus comentarios que tal vez había errores, van a disculpar, siempre se aprenden los errores también, ¿no? Son pequeños detalles. Bueno, espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente video.